Les voy a contar una historia que sucedió en una noche a principios de 1900. Es una historia un poco larga, pero ténganme paciencia. En un pequeño pueblo, por allá por el norte del país, una feria se instalaba año con año, ahí en las afueras del pueblo. En el mero rincón de esa feria, casi escondidas, había 3 localitos, y en medio de los 3 había uno que se llamaba el Pócar de la Vida. Y en ese lugar pasaba algo tan peculiar que ya después nadie lo podía olvidar. No se imaginen que se trataba de jugar al póker, pues ni siquiera eran cartas normales las que se repartían. El juego más bien tenía que ver con el destino de aquellos que jugaban. En este juego no jugaban a apostar ni nada de eso. Simplemente el repartidor de cartas les daba unas cartas diferentes. Eran cartas donde cada una tenía impresa las cosas que hay en la vida. Sí, esas cosas como el amor, o como el dinero, o la fama, o el poder, y todas esas cosas con las que cada ser humano sueña tener alguna vez. El repartidor repartía las cartas y los jugadores tenían la oportunidad de cambiar alguna que no les gustara. Y una vez que todos quedaban conformes, ahí mismo el repartidor les decía a cada uno cuál sería su destino, cómo sería su futuro. Así es, esas personas se sentaban en ese lugar nomás para saber su destino. Y se me olvidaba lo más importante. Entre esas cartas, había unas cartas que hablaban de Dios y de la bendición que trae al que le cree. Así que esa noche había un jugador que se llamaba Moisés y una señorita que se llamaba Maritza y un niño muy peculiar que se llamaba Diego. Pero de ese lo dejaré para un poco más adelante. Así que el señor Moisés y la señorita Maritza se sentaron a jugar, curiosos de cómo iba a ser el futuro de su vida. Cada uno escogió sus cartas de la vida. Sin embargo, cabe decir que los dos rechazaron las cartas de Dios. Así que, llegado el momento, el repartidor, viendo las cartas que habían escogido, les dijo su destino. Y la sorpresa fue que las cartas mostraban que ninguno de los dos sería feliz, ni recibiría lo que esperaba, o si lo recibiría, lo echaría a perder. Así que el señor Moisés se paró y se fue desanimado. Y la señorita Marisa, por su parte, solo exclamó que... ¡Ay! Esto nada más es un juego de feria. Así es. Y pronto se paró y, molesta con todo este juego, se dirigió directamente camino para su casa. Pero sobraba otro jugador,
el que les contaba, un niño muy singular llamado Diego, que por cierto fue el primero en sentarse a jugar. Él se interesó desde un principio solamente por las cartas grandes, las cartas que hablaban de Dios. Parecía que él tenía todo muy claro, así que cuando tuvo la oportunidad, tomó las cartas que le habían tocado acerca del amor, del dinero, del reconocimiento social y todo eso que tiene en la vida, y todas esas cartas las cambió por las cartas de Dios. Las cartas que, por cierto, el señor Moisés y la señorita Maritza habían rechazado. ¿Cuál fue la sorpresa del repartidor? Que llegado el momento de decirle su destino al niño Diego, se oyó el grito de su mamá llamándole. Diego, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¡Ya vámonos! El niño rápidamente se paró de la mesa y entonces el repartidor nervioso le gritó. Oye, Diego, ¿pero no quieres que te diga tu futuro? ¿Cuál va a ser tu destino? El niño Diego, con toda tranquilidad, con un grito le contestó. Yo ya sé cómo va a ser mi futuro. Y así, el niño Diego y su mamá desaparecieron aquella noche entre la muchedumbre de la feria. De esta manera, terminó esa noche tan singular donde cada jugador, sabiendo ya el destino de su vida, desaparecieron entre las luces y el ruido de la feria. Bueno, pues, hasta aquí llega mi relato de lo que pasó esa noche. Pero esto es nada más el comienzo. Ahora les contaré la historia de lo que sucedió después de ese juego. Nadie se imaginaría que el juego de esa noche cambiaría las vidas de muchas personas. Maritza llegó de la feria esa noche a su casa con el alma pesada y la mirada desencantada. En la feria, el repartidor le había dicho que su futuro era malo. Aunque las tartas que escogió eran de amor, de fama y de dinero, al final todo le saldría mal, tal y como le había dicho el repartidor. Ella, siendo una mujer difícil, no quiso las cartas que hablaban de Dios, aun cuando en esas cartas traían paz y un hermoso destino. Así que, decepcionada, se sentó con su hermana Clara y entre suspiros le contó todo lo que había pasado en esa feria. Clara, ese repartidor me dijo cosas muy feas, que mi vida va para abajo, que por las cartas que escogí, puras mentiras. Maritza, pues si tú no crees en nada de eso, se me hace raro que te haya llegado lo que te dijo. Ese hombre, ¿quién es? ¿Era un adivino, un mago o qué? Dime quién es. No es un adivino, Clara, pero sus palabras me pesaron. Dijo que deseché las cartas de Dios y que por eso mi futuro será oscuro. ¿Y nada más porque no tomas en cuenta a Dios? Entonces, ¿tu vida será oscura según él o qué? ¿Y a ti por qué te pesa tanto eso? ¿Crees que sea verdad?
¿O por qué le das tanta importancia? Pues es que ya ves lo que dicen acerca de Dios, que uno pone y Dios dispone. No sea que esto de Dios vaya a terminar siendo algo mucho más grande. No vaya a ser que sin Él nada se pueda hacer. Y yo, en el juego de las cartas, no quise saber nada de Dios. Esa es la verdad. Pero bueno, en fin, mejor me olvido de todo esto y me voy a dormir. Mira, Maritza, si es alguien que dice el futuro de las personas, pues debe ser un adivino o algo así. Yo quiero saber cómo le hacen, o si todo esto es puro cuento. Pues yo voy a ir a buscarlo a la feria, Maritza. Y si realmente él sabe decir el futuro, pues quiero saber cómo le hace. Clara, mientras escuchaba a Maritza, sentía algo en su corazón. Ella conocía a Maritza y sabía que había una gran realidad en aquello que le dijo el repartidor de cartas. A ella le parecía que esto no era solo un juego de feria, no, había algo más. Esto se sentía a que era una verdad, a la verdad de la vida. Clara quiso saber quién era ese hombre. Quería saber si el poder de adivinar el futuro venía de la habilidad del repartidor o de parte de Dios cuando nos quiere hablar al corazón. Clara, con un corazón ansioso, fue a buscar al repartidor a la feria. Quería la verdad de esas cartas que se repartían. Quería saber cómo le podía adivinar el destino a cada persona. Pero al llegar a la feria, ese local, el del póker de la vida, estaba cerrado, sin luces y abandonado, con tablas tiradas y polvo amontonado. Ni rastro del repartidor de cartas. Clara se paró ahí, contemplando la escena en silencio y con dudas que no paraban de crecer en su corazón. ¿Era todo mentira o una gran verdad? ¿Se habrá llevado su secreto a otra parte y ya nunca volvería? ¿Cómo le hacía para adivinar el futuro de las personas? Algo le decía que ese hombre aparecería otra vez y que podría finalmente conocer cómo se puede saber el porvenir de las personas.
Al año siguiente, Clara volvió a la feria con el alma inquieta, buscando al repartidor de cartas. Qué sorpresa tuvo cuando vio que no solamente el local que buscaba estaba cerrado, sino los otros dos que estaban juntos también estaban cerrados. Ni luces, ni risas. Solo el viento silbaba entre las carpas viejas. Parecía como si el local del póker de la vida hubiese sido el corazón de los otros dos locales. Cuando ese local cerró, los otros dos se desvanecieron poco a poco hasta quedar cerrados. ¿Qué de especial tenían esas cartas de la vida? ¿Cómo hacía para adivinar el futuro? Clara se quedó parada, mirando esos locales vacíos, sintiendo que algo grande se había perdido, pero aún con la pequeñísima esperanza de que algún día encontrara al repartidor de cartas y de descubrir cómo ese señor podía saber el destino de esta vida. Los días y los meses pasaron y a Clara le sobraba ya muy poca esperanza. Ella, con los ojos atentos, veía la vida de su hermana Maritza decaer, tal como el repartidor de cartas lo dijo en esa noche en el juego del póker de la vida. El efecto de rechazar las cartas de Dios se hacía evidente. Con los meses le vinieron complicaciones en el trabajo. Más tarde decidió romper con su novio y la soledad y la depresión aparecieron. Clara no hablaba mucho, pero contemplaba la vida de Maritza y guardaba todo en el corazón. Cada tropiezo en la vida de Maritza era el eco de las verdades que se dijeron esa noche en la feria. Y ella seguía pensando en ese repartidor, en sus cartas, preguntándose si algún día podría hablar con él. Tiempo después, se supo en el pueblo que la feria había vuelto. Y esto era como un viento fresco que despertaba la esperanza de Clara. Bueno, y a todo esto ustedes se preguntarán, ¿por qué Clara tenía tanta curiosidad acerca del repartidor? Y es que ella también soñaba con una vida hermosa, desde niña. Pero la vida, pues, ya saben, nunca resulta como soñamos. Clara también quería saber su futuro. Quería conocer a Dios y que éste le diera paz. Quería tener una esperanza de poder ser feliz y después morir y también ser feliz eternamente y para siempre.
Ella le brincó el corazón cuando oyó que los locales que habían cerrado ya estaban abiertos otra vez. Corrió a la feria, esperando encontrar al repartidor de las cartas. Los dos locales de al lado brillaban con luces y colores, pero el del centro, el del póker de la vida, seguía cerrado, oscuro y abandonado. A Clara se le hizo muy raro eso, así que se acercó y de repente una sombra se movió y era él, el repartidor, que se levantaba de buscar algo entre el polvo. Sus miradas se cruzaron y supieron los dos que su plática iba a ser de las que se dicen varias verdades. ¿Usted es el señor repartidor? Dígame, ¿quién es usted? Dicen que sus cartas ven el futuro. ¿Es usted quien adivina? No, Clara, yo no tengo ningún poder. Es más, ni tampoco las cartas. Yo solo las reparto. Simplemente las cartas que cada quien escoge muestran lo que llevan en el corazón. Lo que cada quien escoge, eso es la persona. Y de esa misma forma le va a ir. Pero entonces, ¿las cartas dicen verdades? ¿O tienen magia? ¿O cómo se sabe el futuro? No tiene magia nada de esto, Clara. Esto es el póker de la vida. Es solo un ensayo de lo que viene adelante, la vida misma. Lo que uno va a escoger. Mira, en el juego escoges lo que valoras más. Y eso es lo que crecerá en ti en el futuro. Y así será tu camino. Lo que nadie entiende, Clara, es que cuando haces a un lado a Dios de tu vida y no lo tomas en cuenta, entonces, antes o después, echarás a perder tú solita, poco a poco, las cosas que Dios te da. Mira, Clara, tú puedes escoger las cartas de lo que la vida te ofrece y tú lo arruinas todo con el tiempo. O, por otro lado, simplemente puedes escoger a Dios y entonces todo te llega a su tiempo y bendecido. Oiga, ¿y si alguien desprecia las cartas de Dios, qué pasa? Si haces eso, la vida te lo muestra, Clara. Tus cartas solo muestran el camino que deseas llevar, es decir, con Dios o sin Él. Repartidor, cuénteme de esa noche del juego. ¿Qué pasó con Maritza y con los demás que jugaron? Maritza vino con sueños grandes. Quería un esposo que la amara, quería ser famosa, tener un nombre en la sociedad. Pero su visión estaba torcida, pues cambió las cartas de Dios que le prometían una vida llena por promesas vacías de un mundo engañoso. Así que los errores de Maritza la apagaron poco a poco y su luz se perdió para siempre. Y si hubiera escogido a Dios, me imagino que Él lo hubiera podido guiar, ¿no? Pues sí, exactamente. ¿Y ese señor Moisés que me contó Maritza? ¿Qué pasó con él? Pues Moisés quería dinero, quería ser alguien. Escogió cartas de fama y riqueza. Pero él mismo terminó torciendo su camino. Al final murió con una reputación manchada y completamente solo. Sus cartas lo mostraron y la vida lo cumplió. No estuvo con Dios en su vida, ni en su muerte tampoco. ¿Y ese niño Diego? ¿Qué pasó con él? ¿Diego? ¡Ja!
un pequeño sabio. Ese solo tomó las cartas grandes, las cartas de Dios, y sin dudar, a él no le preocupaba su futuro. Él ya tenía la paz porque le creía a Dios. La simpleza de las cartas que escogió fueron la maravilla de su destino. Nada más las cartas de Dios. Pero, ¿cómo le fue la vida? ¿Qué pasó con él? Clara, ¿no lo ves? Diego no necesitaba de mí para saber su destino. Él tomó las cartas grandes, las de Dios. No porque jugaba, sino porque él ya las vivía. Su corazón ya estaba puesto en Dios. Pero entonces, ¿no sabe qué fue de él? Pues sé lo que es obvio. Diego ya sabía su futuro porque su fe ya estaba en su presente. Escogió a Dios y dependió de Él en todo momento, Clara. Eso es todo lo que un hombre necesita para vivir bien. ¿Y por qué cerró usted y abandonó este lugar? ¿Por qué cerró el juego? La gente sigue hablando de sus cartas, de su local, del porvenir que les anunció. Clara, vi demasiados corazones fríos. Venían, jugaban, pero pocos querían las cartas grandes, las de Dios. Me cansé de ver sus ojos vacíos. Nadie buscaba la verdadera vida. Eso no es cierto. Todos tenemos esperanza de un buen futuro. Usted se rindió, pero la gente espera una guía, algo en qué creer, un verdadero Dios a quien seguir. Pues tal vez tengas razón. Tal vez me ha faltado la fe, fíjate. ¿Sabe qué, señor repartidor? Yo pienso que no es que a usted le falte fe en Dios. Usted muestra como que nunca ha tenido fe. Como que Dios nunca ha sido parte de su vida. A la primer prueba dejó todo. Fe es estar seguro de Dios, confiar y seguirlo hasta el fin. Eso de saber de Dios no es lo mismo que entregarle el corazón y que uno vuelva a nacer. El repartidor volvió a su casa con el alma revuelta y los pasos muy lentos. Las palabras que le había dicho Clara le quemaban por dentro. Días enteros se quedaba pensando, mirando al cielo, callado. Finalmente reconoció que aunque él predicaba de Dios, nunca le había entregado su corazón. La fe que decía tener eran puras palabras, pero nada de realidad. Una noche, en la quietud de su casa, se rindió. Se dirigió a Dios y le pidió que entrara a vivir a su corazón, entregándole completamente su vida. Lo hizo con toda honestidad. Había llegado al fin de sí mismo y ya no aguantaba más. Ya nada le importaba. Quería entregarle su vida a Dios. Quería que entrara a vivir a su corazón y quedar salvado para siempre, eternamente y para siempre. Desde ese día, algo cambió en él.
todo empezó a cambiar. Su visión de la vida ya era diferente. Ahora tenía paz y después de ver todo claramente, decidió volver al local de la feria. Ya no por trabajo, sino porque ahora sí creía en las cartas de Dios. Ahora creía en esa gran salvación que solo puede venir de Dios. Moisés y Maritza, los que jugaron al principio, ellos no les fue bien en la vida. ¿Y saben por qué? Porque lo echaron a perder. Eso nos pasa a todos los seres humanos. Y si tú dices, no, bueno, pues eso le pasa a algunos nada más. La verdad que en general a todos. ¿Quieres una prueba? ¿Cómo le está yendo al planeta Tierra? Creo que lo estamos echando a perder, ¿no? Ahorita me acordé hay unas islas en el Pacífico ya formadas por basura, por plásticos, ¿no? Ya muchos peces ya los comes y ya traen plástico, etcétera, ¿no? Pues es la realidad del ser humano. En cambio, hablando de Diego, el niño Diego, a él le fue bien. Él tuvo una buena vida. Él desechó las cartas, esas que hablaban de las cosas del mundo. Ya sabes, todo lo que te ofrece el mundo. Las desechó y dijo, pues yo voy a confiar en Dios. Y pues le fue bien. Entonces, eso no es algo nuevo. Desde que el hombre es hombre, hace miles de años hasta la fecha, está esa propuesta de Dios. Él planeó tener una relación personal contigo. Él planeó entrar a vivir a tu vida, a tu corazón. No en forma de religión, sino en forma de relación. Una relación personal contigo. Es decir, cuando Dios entra a vivir a tu vida porque le crees, entonces Él produce una paz, un gozo de vivir y un amor que nunca habías tenido. Es algo sobrenatural, no es nuevo, está escrito en la Biblia. Te voy a leer algunas cosas que hablan de eso. Fíjate, dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos, mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. ¿Sabes? Porque esto lo escribieron hace muchos años, miles de años lo escribieron. Y esa es la realidad del ser humano. O sea, Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tú crees que ahí vas, esto y lo otro, pero la verdad es que no sabes ni de dónde vienes, ni por qué estás aquí, ni tampoco qué va a pasar cuando mueras o a dónde vas. Necesitas regresar a casa. Entonces, uno vive la vida y espera lo mejor, pero al final pues uno termina pues de alguna manera, en alguna medida, echando a perder las cosas. Ya sabes, la familia, el trabajo, el negocio, etc. Te quiero seguir leyendo
un versículo aquí. Pero dice aquí está. Dice, yo soy la vid, o sea, de las uvas, ¿no? O sea, soy la planta, ustedes son las ramitas, o sea, los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada puedes hacer. Esa es una sorpresa para el ser humano. O sea, yo no sabía de que mi vida iba a funcionar y yo iba a tener paz, y los resentimientos que yo tenía se me iban a ir solamente en el momento en que yo recibiera a Cristo en mi corazón, es decir, esa parte de Dios que perdona, que rescata, que resuelve las cosas, que lo que murió le vuelve a dar vida, ¿no? Y lo que está descompuesto lo vuelve a arreglar. Fíjate, es importante saber dónde estamos delante de Dios. Es como, me imagino, como una mina, ¿no? Cuevas, que está todo oscuro, pero necesitamos saber dónde estamos y saber dónde está la salida. Aquí dice, no hay justo ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron e inmediatamente se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, cuando tú vas al médico, pues lo que esperas es que te diga la verdad, porque si te dice la verdad ya es el principio de que las cosas mejoran, pero tú sí necesitas saber cómo estás. Entonces esa es la radiografía de cómo estamos los seres humanos. Entonces delante de Dios, si tú le preguntas, te dice, no, la verdad es que está todo mal. Y entonces tú dices, pues ¿qué necesito hacer? Y ¿sabes qué te dice Dios? Te dice, no hagas nada, pon tus ojos en mí, yo voy a arreglar todas las cosas. O sea, ¿cómo que vas a arreglar todas las cosas? Yo necesito entrar a vivir en tu corazón. Hay otro versículo que no sé de memoria, pero dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, dice, y cenaré con él y él conmigo. ¿A qué te suena eso de cenaré con él y él conmigo? Pues a una relación de amistad, ¿no? Una relación pues íntima entre tú y Dios. Entonces dices, ¿cómo si ni siquiera lo veo? Bueno, es que Dios cuando entra a vivir a tu corazón, porque se lo pides, empieza a producir en ti amor, dice la Biblia, gozo de vivir y paz, y empieza a arreglar todas las cosas en tu vida. Yo se los cuento esto porque a mí me pasó eso, y todos los que actuamos aquí en la obra nos pasó lo mismo. Así que hacemos esto pues porque estamos felices. O sea, no somos perfectos, somos, bueno, ya sabemos que estamos igual de mal que todo el mundo, pero la diferencia fue cuando Dios llegó a nuestras vidas, Él arregló las cosas. Entonces dice otro versículo, dice, si alguno está en Cristo, o sea, recibe el perdón de Dios, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces pues es Dios que está tocando la puerta de nuestro corazón, y lo que está queriendo hacer es entrar a vivir a nuestra vida. Y si tú me preguntas, bueno, ¿y cómo se hace esto, Gabriel? Pues esto se hace muy sencillo. Primero, pues comprender pues cómo estás delante de Dios. Pues estamos separados por lo que hemos hecho. Es como si nos hubiéramos salido, así, de hecho así es, como si nos hubiéramos salido de casa, de vivir con papá, ¿no? Hacer pues lo que quisimos hacer, pero pues ya después de ser niños de la calle, así digo yo, y vivir las durezas de la calle, ahora es tiempo de regresar. Y entonces llega papá y te dice, ¿sabes qué? No te acuerdas de mí, pero yo soy tu papá y te amo, y es tiempo de regresar a casa.
Entonces, pues el niño dice, bueno, pues suena lógico, y la verdad sí preferiría tener un hogar y tener un papá. Entonces regresa a casa con papá, y entonces papá tiene un plan de vida para esa persona, y lo va a cuidar, y su vida va a cambiar completamente. Eso es lo que necesita el ser humano. O sea, todos los problemas se arreglan cuando tú regresas a Dios, cuando Él entra a vivir a tu corazón y se empieza a manifestar en ti. Eso es la gran diferencia. O sea, todas las soluciones humanas no terminan de funcionar. Pues nada más lee el periódico, ve las noticias. Creo que en este país, y bueno, en otros países también estamos peor que nunca, terriblemente. Yo ya tengo edad para compararlo con otras épocas, y pues la verdad las cosas van bastante mal, y cada vez empeorándose, pues yo lo veo. Pero entonces tú dices, ¿qué necesitamos? Pues no, necesitamos de Dios, porque pues yo también estaba echando a perder mi vida. Yo también tenía mi soberbia, mi orgullo, mi necedad, mi punto de vista, mis ideas, mi postura, hasta que llegó Dios y me dijo, no, o sea, mejor regresa a casa y yo te voy a dar todo nuevo. Y entonces eso fue lo que pasó. Entonces, volviendo a la idea de cómo se le hace esto, sencillamente se lo pedimos. O sea, le pides personalmente que, entendiendo cómo estás delante de Él te está ofreciendo un perdón y quiere entrar a vivir a tu corazón, se lo pides. Nada más le dices, entra a vivir a mí, te entrego completamente mi vida, dame una vida nueva, porque tú me hiciste, o sea, yo vengo de ti, ¿no? Tú me hiciste, tú me amas, y pues me has hecho falta siempre, y ahora entra a mi vida. Y eso es todo. Así que vamos a terminar esta reunión haciendo una oración. Es decir, pues yo nada más voy a hacer una oración y tú la puedes repetir dentro de tu corazón. No ni siquiera lo tienes que decir en voz alta, pero sí te recomiendo de que seas honesto. O sea, que sí te diriges a Dios con toda honestidad y le digas, ¿sabes qué? Pues sí, entra a vivir a mi vida. O sea, yo te he necesitado, creo que puedo vivir mucho mejor contigo. Y no solamente puedo vivir esta vida de una manera diferente, tú produciéndolo en mí, sino que adicionalmente sabré cuando te empieces a manifestar mi vida con paz, con gozo y con amor, cuando empiece a ver mi vida cambiada, sabré entonces de que yo cuando muera voy a ir contigo, me voy contigo, Dios. Y sabes que, como decía el apóstol Pablo, decía, porque para mí el vivir es Cristo, ¿no? Que entró a mi vida y me dio una vida nueva, me dio paz, dice, y el morir es ganancia. O sea, él ya no le tenía miedo a la muerte, sino que sabía que cuando muriera iba a estar en un lugar muchísimo mejor, y ya tenía la seguridad. Entonces, pues vamos a terminar esta reunión donde yo voy a decir esta oración, y todos vamos a inclinar nuestros rostros en señal de respeto a Dios, y por favor, nada más repite esto dentro de tu corazón y pídele a Dios que entre a vivir a tu vida. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque después de todo este tiempo que me has buscado, pues me estás encontrando, Dios. Yo no quiero salir de aquí como entré, sino quiero salir teniéndote en mi corazón, Dios. Tú me has amado siempre, sabes cómo soy yo, y quieres lo mejor para mí. Te entrego completamente mi vida. Te entrego el volante de mi vida. Entra a vivir a mi corazón. Manifiéstate en mí y dame una vida nueva, Dios. Dame la paz que no he tenido y el gozo de vivir que no he tenido todavía nunca. Y el amor. Muéstrame tu amor, Dios. Gracias, Dios. Gracias por la paciencia que me has tenido. Perdóname por todo lo que he hecho, Dios. Por lo que me acuerdo y por todo lo que no me acuerdo, Dios. Perdóname por eso, Dios. Yo sé que tú me quieres perdonar y que todo eso quede en el olvido entre tú y yo. Dios, gracias, y entra a vivir a mi vida, Dios.
Por Jesús te lo pido y para tu gloria. Amén. Pues eso es todo. Nada más quiero preguntar. Yo quisiera leerte algo que me gustó mucho a mí. Hace muchos años, yo en una reunión, pues no era una obra de teatro, pero sí era en una casa. Hace muchos años, yo recibí a Cristo. Y ya me fui a mi casa, y era un viernes, hoy es sábado, ¿verdad? Bueno, esto fue un viernes en la noche. Y después del viernes, en el sábado en la mañana, me levanté y tenía una paz que me decía, oye, ¿qué es esto? Siempre me levantaba así como, abría los ojos y el boom de, ay, ¿qué hay que hacer? ¿No? Bueno, pues a otro día, ¿no? Pero esta vez fue muy diferente, me acuerdo. Abrí los ojos y tenía paz. Y decía, oye, entonces fue cierto. Entró a vivir a mi vida. Y más o menos como unos 10 días después, había tenido unos días de paz tan padres, o sea, tan bonitos, no lo podía explicar, que me acuerdo que apagué la luz, me iba a ir a dormir una noche, y entonces por primera vez en mi vida quería llorar, pero quería llorar de felicidad. Y digo, si tú me hubieras preguntado, pues no ha pasado nada, no ha cambiado nada, pues yo no sé, pero yo de verdad tengo una paz que nunca tuve, y era Dios así manifestándose en mi vida. Y pues así es como Dios empieza a cambiar las vidas. O sea, no requiere de tu esfuerzo, no requiere que tú le creas. Eso es todo. Las religiones te dicen que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro, pero al final nuestra naturaleza siempre va a ser la misma, no la podemos cambiar. Pero Dios, cuando te cambia el corazón, te da un corazón nuevo, Él lo produce, entonces empiezas a ver las cosas diferentes. Entonces, si alguien recibió a Cristo, muéstramelo levantando la mano. Te voy a leer algo. ¿Alguien recibió a Cristo? Oró conmigo, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios, por allá. Gracias a Dios, gracias a Dios. Miren, todos los que oraron conmigo, les voy a algo que me encantó. Así dice, fíjate qué bonito, dice, porque con alegría saldrás. Con alegría saldrás de dónde? Saldrás de la vida que has tenido. Dice, porque con alegría saldrás y con paz serás regresado. ¿A dónde? Con Dios, con papá, con el que te ama, donde siempre debemos haber estado. No durmiendo debajo del puente, así como un niño de la calle. Por eso la vida es tan dura. No estamos con papá. Dice, los montes y los valles levantarán una canción delante de ti, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Está hablando de que toda la creación celebra que ya has regresado con Dios, porque todo se trataba de esto. El tiempo, ya sabes, pasa rápido, y al rato pues ya nos iremos a la eternidad, unos con Dios y otros sin Él. Pero pues Dios quiere que te vayas con Él, porque de Él saliste. Así es. Dice, en lugar de la zarza, ¿no?, que tiene espinos, crecerá un ciprés, que esos árboles bonitos, ¿no?, delgados. Dice, y en lugar de la ortiga, que es también un espino, crecerá un arrayán, que es un árbol que da fruto. Dice, y esto será a Dios por nombre. O sea, miren lo que ha hecho Dios, por señal eterna que nunca será arrancada. Así es, eso ya nadie lo va a arrancar. No importa qué hagas o dejes de hacer, si tú honestamente le pides que entre allá en tu corazón, Él va a empezar a cambiar tu vida, Él te va a dar un corazón nuevo, y no importa qué hagas, tú vas a decir, es como si alguien por primera vez te empieza a tratar bien, ¿qué haces? O sea, sigues gritándole, pues no, o sea, empiezas a calmarte, ¿no? Pues así es Dios, que cambia nuestra vida. Pues muchas gracias. Hay hot dogs y todo para los que quieran.